Bienvenidos estudiantes unadistas. El tema de hoy es qué es una ecuación. Entonces vamos a analizar en qué consiste la inecuación. Planteo un dibujo allí en donde vemos una balanza porque tiene una relación muy parecida en tipo de propiedades y algunas características que la ecuación. La palabra de hecho se asemeja a la palabra ecuación, que es de igualdad, pero inecuación te marca la diferencia como que no es igual. Entonces, obviamente quiere decir que no estamos indicando una equidad entre dos expresiones algebraicas, sino por lo contrario, una inequidad de las expresiones algebraicas. Por eso, en primera instancia, ¿qué pasó? Ya. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una desigualdad entre dos expresiones formadas por variables incógnitas, números y operaciones relacionadas por los siguientes símbolos: menor que, mayor que, menor y mayor que. El grado de una inecuación es el mayor de los grados a los que se encuentran elevadas las incógnitas. Es decir, en este caso serían a las variables mismas. La solución a una inecuación es el conjunto de valores que pueden tomar las incógnitas de tal forma que se verifique la desigualdad. Entonces observamos en la parte inferior izquierda, aquí, voy a sacar aquí no sé por qué no, ya. En este primero encontramos una inecuación de primer grado con dos incógnitas, la incógnita x, la variable x y la variable y, en ambos términos. Inecuaciones de primer grado con una incógnita, entonces solamente tenemos una sola variable. Y también encontramos inecuaciones de segundo grado con una incógnita, es decir, tenemos la misma variable x, pero una está elevada al grado 2. Básicamente, una de las características que se diferencia de las ecuaciones es el símbolo, ¿cierto? El símbolo de que está en el primer término y en el segundo término, o miembro y el otro miembro. Entonces, el término comúnmente que usábamos en la ecuación era la igualdad, y para la inecuación, entonces es diferente a la igualdad. En consecuencia, vamos a utilizar el mayor que se va a denotar de esta manera, el menor que, el mayor e igual que, mayor que o igual que, y el menor o igual que. Esos son los símbolos. Estos son los símbolos que hacen parte de la inecuación o lo que la identifica. Para eso es importante recordar un poco acerca del conjunto de los números. Por eso, en este primer video, porque vamos a hacer dos sesiones, vamos a tratar las inecuaciones básicas y no las inecuaciones de valor absoluto, como lo haremos en el segundo video. En este caso hay que recordar un poco que el conjunto de los números está compuesto de infinitos números, el conjunto de los números reales está compuesto de infinitos números. En este caso tenemos aquí un ejemplo para recordarles. Entre paréntesis, el paréntesis representa el conjunto abierto, es decir, que no tomamos los extremos de los conjuntos. Entonces, 2/3, vamos a partir de 2/3, que no va a ser tomado. Ustedes muy bien saben que 2/3 equivale a 0.66, es decir, menor que 1, menor que la unidad, pero está en el lugar positivo. Y 14/3, ¿cierto?, que equivalen a 4,66, es decir, 4,7, poco mayor, hacia la derecha. Entonces, para el caso de 14/3, tomamos el punto de 4,66 porque precisamente tenemos acá el símbolo de un corchete. Los signos de agrupación, siempre que damos signos de agrupación en un conjunto de números, el paréntesis representa aquel conjunto que no va a tomar el extremo, y el corchete representa el signo de agrupación que toma ese punto extremo. O sea, todos los infinitos números que existen entre ellos y el punto extremo. En este caso, extremo inferior y extremo superior. La representación gráfica en la recta real, recordarles un poco que entonces aquí estaría abierto, ¿cierto? Y tomaría todos los infinitos números, es decir, de la variable x, que llegan hasta el corchete de 4,66, es decir, 14/3. Para el caso de lo que vemos abajo, otra forma de representar esta agrupación de cantidades quiere decir que estos son las variables x, o son los números x, que se encuentran entre 2/3 abierto. Entonces, 2/3 es menor que cualquier número que se encuentre menor e igual a 14/3, es decir, 4,666. Otra forma de representarlo en vez del paréntesis sería una bolita abierta, y otra forma de representar el extremo superior que está en el corchete sería una bolita cerrada.
Aquí podemos ver el conjunto de dos intervalos y qué ocurre en la unión, la intersección, perdón, la unión y la diferencia. Para el caso del primer conjunto tenemos que A es igual al conjunto cerrado porque hay dos corchetes de menos 4,3 cerrados y B sería menos 2,6 cerrados. Para el caso de A tenemos que en el conjunto está de color azul y cerramos los extremos. Para el caso de B, el conjunto de color rojo y cerramos los extremos. La intersección entre ambos es la relación que existe entre ambos. La única relación existe entre menos 2 y 3, ¿cierto? Entonces, por eso acá tenemos el conjunto cerrado de menos 2 a 3. La unión se hace alusión a todo el conjunto A y a todo el conjunto B. Entonces, toman los puntos extremos, tanto del inferior como del superior. Es decir, para este caso sería de menos 4 a 6. Y para la diferencia, quiere decir el conjunto extremo, ¿cierto? Que existe entre el superior y el inferior, entonces sería para todo este, restado este, entonces tendríamos el 4 y el menos 2. Esta sería la diferencia. Bien, así sucesivamente podemos ver, por ejemplo, menos 2,7 y 4,10. Entonces menos 2,7 y 4,10, el conjunto que hace alusión a esta parte y esta, y la unión tendría que ser todos los extremos, tanto superior como inferior. La forma de representarlo siempre va a ser una desigualdad, ¿cierto? Si tenemos un conjunto abierto o semiabierto, como en este caso que está semiabierto a la derecha y este está semiabierto a la izquierda. La forma de representarlo es en una desigualdad porque dentro de ellos hay un conjunto infinito de números. Por ejemplo, para el caso B tenemos desde menos 4 abierto porque es menor que, entonces la bolita está abierta. Todo el conjunto de números x, 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 x hasta menor o igual que 1, es decir, vamos a tomar al 1. En el conjunto contrario, que es el A, que es menos 2 cerrado, x, 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 x o cualquier número hasta el número 2 que no se toma. La intersección viene siendo la relación que existe entre ambos y en este caso se toma el extremo inferior y el extremo superior. Bien, así sucesivamente debemos recordar para este conjunto de inecuaciones o la solución de inecuaciones la importancia de los intervalos. Los intervalos abiertos, que es menor que, abiertos, menor o igual, cerrados, su forma de representarse. Entonces, tanto el símbolo como de lo que corresponde al conjunto, la representación de la desigualdad, porque es un conjunto de infinitos números, y la forma también representativa desde la gráfica, aunque también podemos llevar estos paréntesis y estos corchetes a esta misma representación de los números reales. Entonces aquí tenemos también otra forma de representarlo, e igualmente como la anterior, pero pues hay diferentes formas de representar en los textos. Bien, recordemos ahora entonces que una inecuación es casi que lo mismo que una ecuación, solo que ya demarca que tanto la derecha será mayor y la menor será la izquierda o viceversa, ¿no? En el caso tal. Entonces, observemos en esta primera parte del lado izquierdo, tenemos una ecuación con dos expresiones algebraicas. La primera la llamaremos el primer término y la segunda el segundo término, igualmente que en la ecuación. Para el primer término tenemos 2 más x mayor que 4 menos x. También está representada por variables como la variable x y por constantes como 2 y 4. Esta es la forma de representar una inecuación, es decir, donde exista el símbolo de un mayor que o mayor que igual o menor que igual que. En un ejemplo de ecuación simple de una incógnita y su representación, es decir, cuando existe una desigualdad, sea la que sea, ¿cierto? Y solamente a un lado encontramos la variable x. Para este caso encontramos la variable x en 3x, es decir, al lado izquierdo. E igualmente para el caso B. Entonces, cuando solamente encontramos a un lado la variable x, lo único que hacemos es despejar igualmente que lo hacíamos con las ecuaciones. Lo que está sumando, pasarlo a restar, lo que está restando, pasarlo a sumar, lo que está sumando, pasarlo a restar, lo que esté multiplicando, pasarlo a dividir, lo que esté dividiendo, pasarlo a multiplicar. La única diferencia que ahora más ratico se les voy a decir es respecto a la ley de la uniformidad. Entonces, en este caso tenemos 3x mayor o igual, 14 menos 5, 9. Y el 3, como necesitamos despejar la variable x, el 3 que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Esto en forma gráfica debe darse como el 3 sin tomarse, es decir, abierto, la bolita abierta, porque dice mayor que, no dice menor que. Entonces van a ser todos los números que sean mayores o iguales que 3 y que es que van hacia el lado derecho. Lo mismo para el otro caso, ¿cierto? Donde tenemos 2x mayor que 6 más 4, que da 10.
Y como necesitamos saber los valores que puede tomar, todos los valores que puede tomar x, entonces 2 se está multiplicando, pasa a dividir y serán todos los valores mayores que 5. Entonces no tomamos el 5 porque es mayor que solamente y serán todos los valores mayores que. Aquí tenemos, en otro de los casos, tenemos una inecuación, ¿cierto? Donde encontramos una variable x tanto en el primer miembro como en el segundo miembro de la desigualdad. Es decir, está la misma variable x, pero está en ambas partes, ¿sí? No interesa si es la misma, porque el objetivo es despejar el valor de la variable. Entonces, para este caso lo que hacemos es aplicar la propiedad distributiva. Es decir, multiplicamos 4 por x, 4 por 3, 4 por x, 4x, 4 por menos 3, menos 12, más 8, que es un término independiente constante, menor a 2 por x, 2x, 2 por 3, 6, y tenemos, vamos a dejar a un lado, lo que hacemos en las ecuaciones, a un lado la variable x y a un lado las constantes. Aquí tenemos a 2x que está sumando, la pasamos a este lado a restar. Aquí tenemos a 12 que está restando y lo pasamos al otro lado a sumar. Entonces dejamos las constantes al lado derecho y las variables en este caso al lado izquierdo. 4x menos 2x son términos semejantes, es igual a 2x, y 6 más 12 menos 8 es igual a 10. Entonces 2x menor que 10. 2 está multiplicando, pasamos al otro lado a dividir, y con esto tenemos que los x o los valores de x son aquellos valores que sean menores que 5. La representación partiría de 5 abierto y de ahí en adelante todos los números hacia la derecha positivos. En este caso observamos una desigualdad, dos desigualdades, esta desigualdad y esta desigualdad. Cuando se presentan dos desigualdades se van a presentar dos casos. Una donde la variable está en medio, pero en los extremos no está la variable, como en este caso. Y en otras donde las variables se encuentran en casi que todos los términos. Para el caso donde solamente la encontramos en medio, entonces el objetivo sería despejar la variable x que está en medio y dejarla absolutamente sola, para saber su inecuación, es decir, para saber cuáles son las cantidades que están antes y cuáles son las cantidades que están después. Para eso necesitamos dejar todo el término de la variable x despejada en el medio. Entonces, empezamos a despejar uno por uno. Por ejemplo, menos 4, que es una suma o una resta, que sería lo primero que empezaríamos a despejar, está restando, pues la forma de anularlo, pues sería sumándolo en 4. Entonces, menos 4 más 4, 0. Pero si lo hago a un lado, por la ley de la uniformidad, es decir, donde se respeta la equidad, entonces todo lo que le hago a una parte de la inecuación, debo hacerla en toda parte de la inecuación para corresponder a la desigualdad. Entonces, si aquí sumé 4 para eliminar este 4, a este lado derecho también debo sumar 4 y a este lado derecho también. Luego los opero, menos 7 más 4 menos 3 y 7 más 4, 11. Y nos quedaría solamente 5x. Ahora solamente nos falta despejar la variable, la constante 5, que para poderla anular pues tendríamos que dividirlo en 5 y para poderlo hacer correspondientemente lo haríamos en todas las ecuaciones. Entonces tendríamos que x ya solita, ya podemos eliminar los 5, ¿cierto? Y nos quedaría x. Son los números, antes de x van a estar menos 3 quintos y menores iguales a 11 quintos, ¿sí? Serían las cantidades que están en medio de x. En el caso contrario que yo les estaba diciendo, ahí sí nos va a tocar separar las dos ecuaciones, es decir, una para este lado y otra para este lado. Por eso el ejercicio está dividido en dos partes, menos 6 más x menor que 3x menos 5, y otra que sería 3x menos 5 menor que 6 más 4x. Es en el caso donde todas las variables se encuentran en los diferentes términos de las desigualdades, especialmente cuando encontramos dos desigualdades. Entonces el objetivo, al igual que el anterior, será despejar la variable x y dejarla hacia un lado, y lo mismo para el segundo miembro. Entonces, para el primer miembro volvemos a repetir el mismo procedimiento anterior. Dejamos las variables x a un lado y las constantes al otro. Despejamos la variable x poco a poco aplicando la ley de la uniformidad. Y entonces tenemos que los x van a ser los números que van a ser mayores que menos un medio, es decir, mayores que menos 0.5. Y en el otro caso, con el mismo procedimiento, dejando las variables x a un lado y las constantes al otro, tenemos que x serán los mayores que menos 11. Entonces aquí está la representación de menos un medio y está la representación de menos 11 y la intersección entre ambos, entonces sería desde menos 1 hasta infinito.
¿sí? Acuérdense que tomamos es la intersección, ¿sí? La intersección porque no es la unión, sino la intersección entre ambos.